estimados padres de familia, nuevamente retomando, buenas tardes con cada uno de ustedes, jóvenes, señoritas que están frente a su laptop, a su máquina. Por favor, el día de hoy seguimos compartiendo el curso de comunicación. Quien le habla a los padres que se han integrado al grupo es el profesor Héctor Sanabria, el área de comunicación. ¿Está claro? Muy bien, chicos. La semana anterior, muy bien, felicito a muchos chicos que han resuelto la práctica. Eso sí, ¿verdad? Me siento feliz de haber compartido la clase anterior y que ustedes hayan cumplido sus tareas. Muy bien, el día de hoy quiero yo compartir un tema muy interesante para cada uno de ustedes. Sobre todo que tú vas a postular, ¿cierto o no? Tú vas a postular. Ya he dicho bien claro que la teoría es importante. Esa teoría tienes que tenerlo aquí. Porque si tú no lo tienes esto, pierdes. Ya he dicho, pierdes. Esto es algo que te va a gustar, este tema. Lo voy a hacer dinámicamente. ¿Está claro? Muy bien. A ver. Y te doy mi palabra. Por supuesto, te doy mi palabra. Y aquí tú ves en la imagen a un perrito y que dice también te quiere dar su palabra. Allá. ¿Qué tema vamos a hablar el día de hoy? La estructura de una palabra. La estructura de una palabra. ¿Cómo están estructuradas los tipos de palabras a nivel de un campo semántico? Quiero que tú lo entiendas eso. ¿Qué elementos conforman para formar o establecer una palabra con significado? Y el día de hoy eso te voy a hablar. Atento a usted, señorita jovencito, y usted, padre, que está acompañando a su menor hijo. ¡Listo! A ver, tenemos, primero, acá si tú puedes visualizar un poco, vamos a ver la estructura interna. Tenemos dos elementos muy importantes que tiene la palabra, y eso seguramente ya te puedes recordar. Dos elementos. ¿Está claro? Primer elemento viene a ser la raíz o llamado también lexema. Raíz o también llamado lexema. Es una parte invariable. Eso tienes que tener aquí. La raíz es invariable. Es invariable. Entonces te voy a hablar de esos elementos que conforman. Por ejemplo, dice, la palabra, en primer lugar, es la unidad mínima con significado. Unidad mínima con significado semántico. Muy bien. También será gramatical. Puede descomponerse en unidades menores, llamado monemas. ¿Y qué es un monema? Es un fonema. Es un fonema. ¿Y qué es un fonema? Es una letra del alfabeto que tú conoces. ¿Está claro? Listo. Entonces, está compuesto por una raíz. Y esa raíz está compuesto por unidades menores, llamado monemas. Monemas. Unidades significativas gramaticales, o sea, un fonema. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, decía que el elemento fundamental viene a ser la raíz o lexema. Son monemas que aportan significados conceptuales, ¿cierto? Pueden aparecer solos o combinados con morfemas. Una raíz puede estar acompañado por morfemas. ¿Está bien? Entonces ya tengo un primer elemento llamado raíz o lexema. Tenemos al segundo elemento llamado un morfema derivativo. Y un morfema derivativo, eso quiere decir que va a cambiar el tipo de palabra con diferente significado. Te explico. Por ejemplo, tenemos desde el punto de vista los tipos de palabras. Hay otros elementos también que conforman una palabra. Te explico. A ver, pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos aquí. Te explico. Nuevamente, para que entiendas. La palabra decía que es la unidad mínima ¿de qué? De fonemas. Conformado por fonemas. Ahora, ¿qué elementos conforman? Lexema, morfema derivativo y los monemas, morfemas derivativos. ¿Quiénes lo conforman los morfemas derivativos? Conforman el sufijo, conforman el prefijo, conforman el interfijo, conforman los sufijos. Te repito, ¿quiénes conforman los morfemas derivativos? Los morfemas derivativos conforman el prefijo, el infijo, el interfijo, llamados sufijos. Eso quiero que tú lo entiendas. ¿Listo? Te vuelvo a repetir. Entonces, si yo tengo una palabra, ¿cierto?
¿cierto? Una palabra, esa palabra va a tener una raíz, llamado también lexema, ¿cierto? A esa raíz, a ese lexema, le voy a agregar, ¿qué cosa? Morfemas derivativos. ¿Y quiénes conforman esos morfemas derivativos? Prefijos, los sufijos, los interfijos o también en este caso los infijos. ¿Está claro? Son elementos que conforman estructuradamente una palabra. Listo. Entonces, te explico cada elemento. ¿Qué es un interfijo? ¿Qué es un interfijo? Que está incrustado, ¿no? Es una partícula gramatical que esté incrustado entre dos lexemas o raíces. Entre dos lexemas o dos raíces. ¿Y qué es un prefijo? ¿Y qué es un prefijo? El prefijo siempre se va a anteponer y siempre se va a anteponer a la raíz, a una raíz. Por ejemplo, la palabra ético, la palabra ético, ¿cierto? Y si lo veo antiético, ese anti ya funciona como prefijo. Anti, prefijo, ético. ¿Ves? ¿Cierto? Se va a anteponer a una raíz. Eso es el prefijo. Listo, profesor, podemos tener diferentes morfemas derivativos. ¿Cierto? En el morfema derivativo puede cambiar lo que es el género, puede cambiar el número. Va a depender, sí o no, de ese morfema. ¿Está claro? Listo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá los morfemas. Atento, por favor. Dice, los morfemas son unidades de primera articulación, que tienen significado gramatical. Listo. Ahora, se dividen en qué morfemas. Te voy a explicar aquí. En morfemas trabadas, ojo acá, y en morfemas libres. Morfemas trabadas y morfemas libres. Las trabadas, estos morfemas dependen de ¿qué? De un lexema. O sea, de una raíz. Y los morfemas libres forman palabras por sí mismos. ¿Cómo? Por ejemplo, acá se divide, no, vamos a ver primero esto. Primero, este lexema se puede dividir en afijos. Estos afijos se subdividen en prefijos y también en sufijos. ¿Listo? ¿Qué es un prefijo? ¿Cómo acá se repara? Repasar, pasar, y la palabra repasar vendría a ser acá como un prefijo. Sufijo, ¿cómo? Acá fíjate que dice libresco, ¿no? Libresco dice, ¿sí o no? Libresco, esa S, libresco, funciona como un sufijo. Libresco, bres y co ya se convierte en sufijo. Ahora, también en un lexema se puede dividir en un lexema flexivo. El lexema flexivo es un infijo, mira, es un infijo, como podemos también, van detrás del lexema. Por ejemplo, acá tenemos, van detrás del lexema. Por ejemplo, como, acá que dice, estudios, ¿no? Si no me equivoco dice estudios, ¿cierto? Entonces cuando dice después, detrás del lexema, o sea, si tengo la raíz a este costadito, ¿sí o no? Como un morfema flexivo. Listo, ya tenemos a los elementos llamados morfemas. Repito, ya tenemos morfemas flexivos, morfemas trabadas, lexemas, afijos, sufijos, interfijos y llamados prefijos, llamados también prefijos. Muy bien, ahora te explico. Aquí está más claro, para que nuevamente te voy a explicar. Los morfemas derivativos se utilizan para formar nuevas palabras. Por ejemplo, te digo, el prefijo se coloca delante de la raíz o llamado también lexema. Por ejemplo, acá los ejemplos. Toda esta partecita para mí son prefijos. Yo digo descorchar, subterráneo, inmoral, bisílabo. Está de color
esta de color azulito viene a ser prefijos. Viene a ser prefijos. ¿Está bien? Ahora, los infijos entre el lexema y el sufijo. Entre el lexema y el sufijo. Por ejemplo, aquí tengo 4 o 5 ejemplos. La primera, got, que es la raíz, y vendría a ser ¿qué cosa? El infijo. Y diría goterrón, ¿sí o no? Aquí, el segundo ejemplo, pueb, vendría a ser la raíz, ¿cierto? Y luego el de color verdecito viene a ser el infijo. Ese, pueblo, ¿sí o no? Pueblecito. Pueblecito. Esta E y esta C viene a ser ¿qué cosa? Infijos. ¿Está claro? Y así sucesivamente los demás ejemplos. Tenemos los sufijos. ¿Después de quién? Después del lexema o del infijo. El sufijo después del lexema o del infijo. Por ejemplo, si yo tengo aquí aterrizar, ¿sí o no? Aterrizar. Aterrizaje, ese aje se convierte en sufijo. Es el complemento de la raíz, ¿sí o no? Complemento de la raíz. Igualito. Invarí vendría a ser ¿qué cosa? El sufijo. Hable, invariable, ¿sí o no? Ese hable sería el sufijo, ¿cierto? Y luego mente también sería otro sufijo. Igual así, sucesivamente tenemos los demás ejemplos. Profe, no te estoy entendiendo, seguramente. ¿Sabes por qué no me estás entendiendo? Porque aquí te estoy hablando nuevamente de prefijos, infijos, sufijos, pero ya con ejemplos. Ya con ejemplos. Te vuelvo a repetir. Prefijos se coloca delante del lexema, o sea, antes de la raíz. Infijos entre el lexema y el sufijo, al centro, al centrito, al centro, al centro. Y luego tenemos el sufijo después. ¿Después de quién? De la raíz. Es el complemento de la raíz. ¿Listo? Hasta ahí más o menos, ¿sí o no? Claro, tienes que saber qué es un sufijo. Te vuelvo a repetir. Tienes que saber. Muy bien, pasamos a la otra parte que podemos saber los tipos de palabras. Ya hemos visto los elementos que conforman la palabra, ¿cierto? A ver, vamos a ver. A ver tú, jovencito, tú, señorita, ¿cuáles son los elementos de una palabra? Listo, ya. Raíz, morfemas, ¿sí o no? Prefijos, sufijos, infijos, ¿sí o no? Son elementos de una palabra. Dentro de una palabra, estructura interna, la estructura interna. Listo, ahora te voy a hablar de los tipos de palabras. Los tipos de palabras. Podemos crear más usando tipos de palabras. Por ejemplo, una palabra compuesta, una palabra derivada, por supuesto. A ver, tú, señorita, jovencito, usted, papá, que me está observando, a ver, dime, una palabra derivada, ¿qué elementos conforma? Allá, raíz, morfema, derivativo. Nuevamente, una palabra derivada, elementos, raíz, morfema, derivativo. A ver, profesor, ya. Coliflor. Col sería la raíz y flor tendría que ser, ¿qué cosa? El morfema. Coliflor, ¿sí o no? Coliflor. ¿Qué más? De la palabra col, de la raíz col, ¿qué otras palabras más pueden salir? Cólera. Cólera. ¿Sí o no? ¿Qué más? Colinos. Ya hay 3 palabras con la raíz col. ¿Sí o no? Con la raíz y el resto vendría a ser el morfema derivativo. Vendría a ser una palabra derivada. Muy bien. A ver, y las palabras compuestas, aquí ya tenemos las palabras derivadas, y las palabras compuestas es la unión. Es la fusión de 2 palabras simples. Y esas palabras simples pueden ser sustantivos, pueden ser verbos, pueden ser adjetivos, o pueden ser ambos, pueden ser sustantivos, pueden ser verbos, ambos. Pero van a ser palabras simples que van a establecer una palabra compuesta. Por ejemplo, atento aquí, dice unión de 2 palabras con significado. Se refiere a una palabra simple con propiedad. Entonces, ejemplo, aquí dice una abre, verbo abrir, abre, una lata. Lata es un sustantivo, ¿sí o no? ¿Estos qué estoy uniendo? Verbo más sustantivo.
¿Y qué digo? Abre latas. Abre, verbo abrir, lata, sustantivo. Entonces, ¿qué digo? Allá, por favor, estoy hablando de un verbo, la sumatoria más un sustantivo, me va a dar una palabra, ¿qué cosa? Compuesta. Compuesta. Listo, otro ejemplo. Corta, del verbo cortar, uñas. Igual, verbo más, ¿qué? Sustantivo. Hacen los dos una palabra compuesta. La unión, la fusión de dos palabras con significado llamado palabras simples van a formar una palabra compuesta. Listo. Ahora, aquí tienes más ejemplos. Mírate, sacacorcho, saltamonte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Saberlo, sábelo todo, sábelo todo, sábelo todo. ¿Listo? Entonces vienen a ser dos palabras distintamente. Profesor, hay clases de palabras compuestas, ¿cierto o no? Hay palabras compuestas. Hay palabras compuestas por prefijación. Hay palabras yuxtapuestas, compuestas yuxtapuestas. Y hay palabras también compuestas propiamente dichas, ¿cierto? A ver, te explico así. De repente no está en mi diapositiva, pero te voy a explicar. A ver, la primera clase de una palabra compuesta, una palabra yuxtapuesta. Ya, es la unión de dos palabras simples. Las palabras compuestas yuxtapuestas es la unión de dos palabras simples. Una palabra compuesta por prefijación. Allá. Eso significa que el prefijo va a ir antes de la raíz. Es una palabra compuesta por prefijación. Y en la otra clase de palabra compuesta es una palabra unida también de dos palabras simples, pero una de ellas va a tener que cambiar. Por ejemplo, a ver, ustedes son de hinchas del equipo Alianza Lima, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Blanco más azul. ¿Y qué dices? Blanqui azul. Blanqui azul. Ha cambiado, ¿cierto? Ya es una palabra compuesta propiamente dicha. ¿Listo? Ahora voy a hablarte sobre la palabra parasintética. Muy bien, las palabras parasintéticas. Aquí tengo dos formas de poder estructurar una palabra parasintética. Por ejemplo, me dice, existen dos tipos. Dos tipos. La primera, el tipo especial de derivación, unión de composiciones o derivaciones. O sea, de esta forma se puede presentar. Primero, me dice, la aplicación de un prefijo y un sufijo sobre un mismo lexema. Te repito, dice, el tipo especial de derivación, para yo tener una palabra parasintética, es la aplicación de un prefijo más un sufijo sobre una raíz. Sobre una raíz. ¿Cierto o no? Listo. Por ejemplo, acá dice, desesperación. ¿Sí o no? Desesperación. A ver, yo tendría que ver acá cuál es el prefijo. Espera, ¿sí o no? ¿Qué vendría a ser el sufijo? ¿Sí o no? Y sion vendría a ser el complemento de la raíz. Nuevamente te repito, des prefijo, raíz, y esto vendría a ser lo que llamamos el sufijo, la parte derivativa. Entonces va a haber tres elementos, ¿cierto? Para formar una palabra parasintética puede haber prefijos, raíz, sufijos. Puede haber también raíz, interfijo y un sufijo. Va a establecerse una palabra parasintética. ¿Listo? ¿Y cómo se va a dar en unión de composición o derivación? Dos o más unidos por composición más un morfema derivativo. Por ejemplo, pica más pedrero, ¿sí o no? Pica va uno, palabra simple, pedrero, ¿sí o no? Pedrero, dos. Pica pedrero, pero fíjate acá la raíz de per es de la raíz o lexema. Pica ya es una palabra simple y ero es la derivación o el morfema derivativo. Entonces ya tenemos dos clases, dos formas cómo se van a estructurar las palabras parasintéticas. Profe, es bien complicado, sí, seguramente, pero tienes que entender la parte teórica.
Primer dominante. ¿Qué es un sufijo? ¿Qué es un interfijo? Te estoy repitiendo a cada momento. ¿Qué es un interfijo? ¿Qué es un prefijo? ¿Qué es un lexema o llamado también raíz? Si tú sabes eso, esto me va a sentir claramente. Posiblemente no estás claro, ¿sí o no? Pero sí existen estos elementos, por eso dice para estructurar un tipo de palabra. ¿Está claro? Listo, voy a pasar a otro punto. A ver, por ejemplo, te voy a hablar del monema. Te voy a repetir y te voy a explicar nuevamente del monema. ¿Qué dice? El monema es la unidad mínima con significado, ¿sí o no? Con significado, a su vez con significante. Estaríamos hablando un poquito del signo lingüístico, que tiene dos elementos, ¿sí o no? El significado y el significante. Por ejemplo, aquí, in, ¿qué vendría a ser para mí? In, expresa negación, pero esto viene a ser ¿qué cosa? Un prefijo. Este es un prefijo. In, expresa negación. ¿Sí o no? ¿Qué dice? In present, present, dice, expresa la acción del presente. Presente, es un tiempo del verbo, ¿sí o no? Y hable expresa la capacidad para coincidir con la acción del verbo. Por eso te dice, ¿qué dirá? Impresentable, ¿sí o no? Impresentable. ¿Te das cuenta? Siempre agregando. Entonces, para cada uno de estos elementos se van estableciendo como un monema. ¿Está bien? Los monemas son las pequeñas partículas que se agregan a un interfijo, a un morfijo, a un prefijo. ¿Está bien, chicos? ¡Listo! Ahora sí, pasamos al otro punto que podríamos ir. Dice, ¿cuál es la receta? La receta casera que tú conoces. La receta para poder crear palabras derivadas compuestas o parasintéticas. Te estoy aclarando aquí. Por favor, dice, acá, ¿qué cosa? Aislar el lexema. ¿Cierto? Morfema de género puede ser, ya decía, de género o número. ¿Cierto? Luego también tenemos añadir al lexema un sufijo o un prefijo. Me gustaría que lo entiendas en esta parte teórica. Para yo unir un sufijo, aquí tengo a un morfema derivativo. Igual acá, le agrego un prefijo y acá un morfema derivativo. Entonces, esto me establece una palabra derivada. Aquí también, de unir dos lexemas, dos morfemas dependientes. Le digo paraguas, para más aguas. Es igual a paraguas, ¿sí o no? Igual acá, aún más que, aunque. Entonces, estos dos elementos establecen a una palabra compuesta. Palabra compuesta. ¿Estoy uniendo qué cosa? Palabras simples con significado. Listo. Y acá, la otra receta. Unir qué cosa? Dos lexemas más morfemas derivativos. Mira, dos lexemas, dos raíces, más dos morfemas derivativos. 7. ¿Está claro? 7 más mes más hino. Mira, 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Qué me está dando? 7 mesino. Entonces, ¿qué tipo de palabra vendría a ser? Parasintética. Igualito acá, prefijo, más lexema, más sufijo, aquí está des, su prefijo, ¿listo? Esper, raíz o lexema, y acción, que vendría a ser el sufijo. ¿Qué me va a dar? Una palabra parasintética. Esa es la receta casera. Quiero que lo revises esta teoría. ¿Está claro? Antes de escucharme, antes de terminar este video clase, quiero que tú nuevamente me revises esta parte. ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Cómo voy a superar? ¿Y cómo voy a entender los tipos de palabras? ¿Está claro? Muy bien. Muy bien, chicos. Creo ya hemos finalizado esto. Te vuelvo a repetir. Me gustaría que vuelvas a repetir nuevamente todo. ¿Está bien? A usted, jovencito, señorita, cualquier duda, lo volvemos a retomar en el Zoom de los 30 minutos o 40 que nos quedan. ¿Está bien? Pero resolvemos la práctica. Resuélveme la práctica. Ahí te vas a dar cuenta cuándo es lexema, cuándo es morfema y cuáles son los elementos importantes. ¿Está bien? Muy bien. Póngate a trabajar y te espero en 30 minutos en el Zoom.